Y por lo que se refiere a los locales electorales, una evidencia que yo creo que es incontestable, y es que los locales públicos, por definición, son inarrendables y, por lo tanto, es imposible calcular un supuesto lucro cesante de algo que es inarrendable. No, si no se pueden arrendar, no puede haber un lucro cesante, ni siquiera intentándolo imaginar, porque es que, por definición, es imposible. Y por tanto, ningún gasto ni ningún coste para los contribuyentes ni para nadie. Es un bucle al que volvemos siempre. Es decir, los peritos contrarios consideran que son, al ser inmuebles excluidos del tráfico inmobiliario, su renta es cero. Por lo tanto, si su renta es cero, su rentabilidad es cero y todo es cero. Y a mí el nombre que usemos o la terminología o si es arrendamiento, que al final se trata de cuánto costaría Exacto. un valor equivalente a estos locales por otro local exactamente igual en el mismo sitio. Esa cesión de uso que el administrado recibe gratis, a la Administración le cuesta. Tiene un coste que sufragan los fondos públicos, en definitiva la hacienda pública estatal y autonómica, que sostienen el funcionamiento de la Administración. En definitiva, es un gasto para alguien, para todos los contribuyentes. Los que sostienen que el dinero público no es de nadie, que los servicios públicos gratuitos no cuestan, son quienes, por lo general, están más dispuestos a adueñarse de esos bienes y servicios, a utilizarlos, a abusar de ellos, y apartarles de su legítimo uso e inversión, que es justamente lo que integra el delito de malversación. El gabinete jurídico, después de analizar con todos los departamentos implicados las partidas por las cuales se reclama la responsabilidad contable, después de hacer las oportunas averiguaciones, no se aprecia ningún perjuicio para el erario público. Una nave anexa al CEDITI. ¿Recuerda usted si esta nave estaba habilitada en aquel momento como para poder realizar una jornada electoral o estaba en obras? No. La nave, cuando entró la Guardia Civil, estaba en obras, no disponía del mínimo mobiliario ni infraestructuras de comunicaciones necesarias. Vimos que al lado del CEDITI había una nave anexa que estaba siendo acondicionada como call center y podría ser utilizada como call center para el referéndum. Pero vemos en una pizarra la imprescindible necesidad de un CRD. En catalán es Centre de Recollida de Dades, Centro de Recogida de Datos. Hablan de contratación de 4 contratos menores. Se licitaron, se adjudicaron 4 contratos menores para los proyectos básicos y de ejecución, tanto de arquitectura como el básico y el de ejecución de instalaciones. De esta forma se evitaba la tramitación de un expediente, habida cuenta de que los contratos menores solo requieren la aprobación del gasto y la aprobación de la factura y no tienen publicidad alguna en cuanto a la tramitación de su expediente. Y luego una base, una inyección monetaria fuerte por parte del CIRE, que es el Centro de Internamiento de Reclusos, que depende del Departamento de Justicia. El total del contante es 1,2 millones. Nosotros trabajábamos en lo que marcaban nuestros estatutos, no había ningún tipo de dependencia ni funcional ni de dirección con respecto a la Generalitat. Nosotros pasábamos cuentas ante el Pleno, no estábamos al día de lo que hacía la Generalitat. El Gobierno era solo uno de los miembros de nuestro patronato. Sí, los fondos de Diplocat forman parte de la Hacienda Pública catalana, tanto desde el punto de vista presupuestario, puesto que el consorcio Diplocat integra sus presupuestos en los presupuestos generales. Se financia mayoritariamente por parte de la Generalitat, más de un 85%. Está sometido al control económico-financiero de la Intervención General de la Generalitat y, de hecho, la propia Generalitat, en los estatutos de Diplocat, tiene una obligación de financiar mayoritariamente la entidad. Es decir, el hecho de que la financie mayoritariamente no es una casualidad, no es que en un momento determinado haya recibido muchas subvenciones del sector público, que esto puede ocurrir en ocasiones con fundaciones o asociaciones de carácter privado, sino que en sus propios estatutos está previsto que la Generalitat debe financiar mayoritariamente el Diplocat. Por tanto, desde cualquier punto de vista que se mire, económico-financiero, desde el punto de vista de la intervención, presupuestario, etcétera, forma parte de la Hacienda Pública catalana. Todos los certificados fueron acompañados de una declaración responsable firmada por usted como secretario general de Diplocat, en la que expresamente señalaba que esos gastos no respondían a ninguna actividad ni a la financiación de actividades ilegales. Sí. En todos los certificados que acompañaba usted esta declaración de responsable,
¿Usted recuerda algún caso en que algún certificado relativo a gasto no se acompañara de su declaración responsable? No, yo diría que siempre lo decimos correctamente. Recuerda que en 2017 aumentó el número de delegaciones en el exterior. Sí, es público. Sí. ¿Cuál fue ese aumento? ¿De cuánto a cuánto se pasó? No lo sé, las delegaciones de la Generalitat dependen de la Generalitat. El Consejo de Diplomacia Pública es un consorcio que no es Generalitat, no dependen de nosotros estas funciones. ¿No trabajan en relación con esas delegaciones? No. ¿No sabe cuántas había ni cuántas hay ahora? Ni cuántas sé que se crearon más, pero no les sé decir cuántas se crearon. Bajo el impulso y la dirección del señor Romeva, el Gobierno de Cataluña aumentó el despliegue de sus delegaciones en el exterior de las 5 que eran a 17. Y también asumió el Gobierno en pleno, a través y merced al impulso del señor Romeva, los gastos necesarios para desde Diplocat y desde las delegaciones acopiar voluntades, comprar, y digo bien, opiniones favorables y apoyos favorables al referéndum. Hay una fiscalización del Tribunal de Cuentas que se ha hecho pública hace unas semanas que estiman provisionalmente en varios millones de euros el alcance contable. ¿Se destinaron fondos públicos a la celebración del referéndum? Ninguno. Y no es que lo diga yo, que también, sino que así lo ha dicho todo el mundo. ¿Y hablaron en algún momento de si esto se contrataba directamente, si era una...? No, la verdad es que no sabemos cómo se iba a pagar, ni quién, y desde luego la Generalitat no iba a pagar nada de eso. Eso también nos lo dejaron claro. Pero ustedes era un trabajo para la Generalitat, ¿no? Bueno, nos reuníamos con la Generalitat, pero ellos nos dijeron que nos pagaría una tercera parte. ¿Quién era esa tercera parte? Eso ya no lo sé. Ya. Llegó un momento que era absolutamente surrealista y era de no confianza en los servidores públicos que evidentemente no hubieran dejado gastar dinero público. En esa arcadia administrativa pulcra en que todos los procedimientos se observan, que nos han descrito algunos técnicos y funcionarios de la Administración catalana, pero que es, sin embargo, y por contrapartida nos dicen muy lenta, el señor Turull batió récords de velocidad al conseguir en el plazo de 3 días hábiles la financiación para esta campaña. Efectivamente, lo solicitó formalmente el día 25, viernes de agosto, y 2 días hábiles después, el martes 29 de agosto, ya el Gobierno de la Generalitat había aprobado, con todos los informes preceptivos de la Intervención General y de Patrimonio, de Vicepresidencia, había aprobado, digo, el traspaso de 3.430.000 euros del Fondo de Contingencias al Departamento de Presidencia para, y esta era la justificación del breve expediente, satisfacer las necesidades comunicativas que el Gobierno tendría durante el mes de septiembre, plazo de duración de esa campaña. Y este no es un detalle menor, porque la normativa autonómica catalana reserva los fondos de contingencia para necesidades, se dice expresamente, ineludibles. Esas en las que todos pensamos con ocasión de catástrofes, de accidentes, de grandes siniestros. Y yo me pregunto si no añade un plus de antijuricidad el sustraer de su legítimo destino esos fondos tan reservados y tan necesarios para aplicarlos a los propios proyectos personales de quienes así obran.